asambleísta Linder Raltafuya. Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar saludando en primer lugar la resolución del CAL en el sentido de darle paso al pedido de juicio político al ministro de Finanzas, economista Patricio Rivera, por incumplir la Constitución y leyes de la República en relación a la deuda del Estado y del gobierno de Correa con el IES. Espero que la comisión respectiva también le dé paso y no lo archive como los otros juicios. Quiero saludar al CAL por esta decisión. Ya en lo que tiene que ver al tema que estamos tratando, quiero empezar manifestando una anécdota histórica. Cuando el primer presidente que tuvo Haití como república en 1807, que fue Alexandre Pétion, recibió en asilo político a Simón Bolívar antes que independice las 5 naciones. Ya cuando regresaba Bolívar a seguir con la lucha libertadora de América, se despidió efusivamente de este presidente haitiano y le dijo: ¿qué debo hacer en reciprocidad a cómo Haití, como república independiente, me ha recibido y me ha tratado? Y el general Alexandre Pétion le dijo simple y llanamente: cuando liberes, porque vas a liberar a Sudamérica, no te olvides de los negros. Y resulta que hoy, ya en pleno siglo XXI, tengo que manifestarlo aquí, no solo Latinoamérica. El Ecuador como sociedad sigue en deuda con el pueblo negro, al igual que el pueblo indígena, con el pueblo negro hoy llamado pueblo afroamericano. Sigue en deuda. Ustedes, bien lo decía en su intervención el general Moncayo, resulta que mientras en el censo del año 2001 apenas el 4,1% representaba la población afroamericana en lo que tiene que ver a nuestro país, pero ya en el censo del 2010 ya se habla de 1.042.812 personas, que significan el 7,2% de la población ecuatoriana. Estamos hablando de un porcentaje importantísimo de la población ecuatoriana que se reivindica afroamericana, que se reivindica en función de sus diferentes variantes, teniendo como fuente el pueblo negro. Esto es importante señalarlo y ubicarlo aquí. Pero además, debo también indicar que es mucho más lacerante el abandono, la pobreza, el racismo, la discriminación que se hace con el pueblo negro. Eso debemos estar claros y de eso debemos estar conscientes todos, todos. Miren ustedes, resulta que en nuestro país el 41,2% del pueblo negro no tiene vivienda propia. En nuestro país de hoy, en el Ecuador de hoy, el promedio de escolaridad es de 8,4 años por debajo en relación con otros sectores. El nivel de instrucción superior, o sea, la universidad, es apenas el 9,2%. Y si a esto le agregamos la falta de agua potable, de alcantarillado, la forma como viven nuestros pueblos en la frontera, cuando aquí se aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo, pero llegó el presidente de la República
y le puso el veto, ni siquiera parcial, veto total, para que esa ley no fuera tocada durante un año. Miren ustedes, esa es la grave situación en la que vive el pueblo en el marco de la desatención, de la pobreza, del pueblo ecuatoriano en su gran porcentaje, pero ya el pueblo afroecuatoriano, sumamente, mucho más agravada es la situación en la que se desenvuelve en estos momentos. Miren ustedes, y tomando en cuenta y en consideración que uno de los más grandes representativos o representantes que ha tenido este país, no solo en general como político, como deportista, como poeta, como intelectual y como gran luchador popular, fue Jaime Hurtado González, sino dentro del segmento de la población afroecuatoriana, es uno de nuestros más altos representantes que ha tenido, nuestro dirigente político con trascendencia internacional, forjador de nuestro partido, el Movimiento Popular Democrático. Fue el fundador del Movimiento Popular Democrático, un hombre consecuente, de izquierda revolucionaria. Primer negro candidato a la presidencia de la República. Primer diputado negro. Que si no lo asesinan, Jaime, después del feriado bancario, después de la dolarización que hicieron quienes le robaron la plata a los ecuatorianos, como es Yamil Maguad y compañía, hubiera sido presidente de este país y el Ecuador estuviera hablando de otra situación en estos momentos. Debemos manifestar asimismo que en el 2006, el Congreso Nacional de ese entonces aprobó una ley que está vigente, que se llama Ley de los Derechos Colectivos del Pueblo Negro. Desde el 2006, ¿quién impulsó ese proyecto de ley aquí para que sea convertido en ley? El compañero actual prefecto encargado en Esmeraldas, Rafael Erazo, que era diputado en ese entonces del Movimiento Popular Democrático. ¿Saben qué ha pasado con esa ley? Simplemente no se la ha puesto en vigencia. ¿Y saben por qué? Porque quien tenía que hacer el reglamento de esa ley, que era el Ejecutivo, hasta ahora no lo ha hecho. Y es Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Negro, que hablaba de cómo reivindicar en el campo educativo, en el trabajo, contra el discrimen, etcétera, etcétera. Hasta ahora no ha sido aplicada. Pero lo que es más, en el 2009, el actual presidente de la República dictó un decreto que obliga que en todas las oficinas se tome en cuenta como empleado, como servidor, a un negro, a una negra, a un indígena, pero tampoco eso se aplica. Tampoco eso se aplica. Y estamos hablando del pueblo negro, del pueblo afro, que aporta y ha aportado con grandes figuras en el deporte, en el arte, en la literatura. Don Nelson Estupiñán Vaz, por ejemplo, candidato a premio Nobel antes de que muriera. Adalberto Ortiz, entre otros, con obras como cuando los guayacanes florecían, refiriéndose a la revolución liberal y su gesta, como obras como Juyungo, etcétera. Ese es el aporte, pero resulta que Esmeraldas, le queda un minuto. El mayor asentamiento que hablamos del 43,9%, primero le quitan las asignaciones. Miren ustedes, Ernesto Estupiñán Quintero, alcalde de Esmeralda Negro, solo por el hecho de no ser del gobierno, le quitan todo al pueblo de Esmeraldas. Y lo que es más, cuando se refieren a Ernesto, ese negro, dice Correa, con actitudes racistas, lo que hicieron con el pueblo de Esmeraldas al pretender cercenarla, llevándosela a la Concordia, la provincia con más alta
concentración del pueblo negro tratado de esta forma. Así es como tratan al pueblo afro de este país. Así es como tratan. Por escrito, señor presidente, voy a hacer llegar nuestros aportes en este proyecto de ley con el cual estamos de acuerdo. Muchas gracias.